Amén. Rindamos un aplauso al Señor, mis queridos hermanos. Puede tomar su asiento. Me ha tocado predicar. A lo mejor no está en el programa, pero a Dios no se lo reveló nadie más que... Perdón, el pastor se lo reveló Dios, ya que hoy día anda ahí un poquito difónico, así que Dios hace las cosas. Mis queridos hermanos, siempre es un motivo de agradecimiento el poder estar en este lugar. Yo agradezco siempre la confianza que Dios otorga a mi vida, ¿cierto? Y también a los pastores también que dan esta tremenda responsabilidad. Mis queridos hermanos, vamos a continuar hoy día la enseñanza que nos corresponde está en Mateo 12, versículo desde el 38 en adelante. Lo vamos a leer en la versión de la NBI, Andrea. Así que vamos, mientras lo buscan, ¿cierto? Les quiero hacer un comentario. Fíjense que ayer tuve la oportunidad de poder acompañar a los jóvenes a este congreso, al congreso de jóvenes. Entonces, ¿saben que dentro de todo lo que pasó en el día, en la mañana, a primera hora escuché una frase que me dejó helado, me dejó perplejo, y yo creo que eso fue lo que Dios también trató conmigo durante todo el día. Resulta que escucho a un ministro de alabanza decir: Jesucristo vuelve pronto. Hermanos, me pasó algo tan particular, porque cuando escuché esa frase y la analicé, quedé helado, sentí un agua, y la primera pregunta que me hice en ese momento, mis queridos hermanos, fue: si Dios responde a esta oración, si Cristo vuelve, si realmente Cristo hubiese venido en ese momento, mis queridos hermanos, y quedé, como les digo, helado. Me empecé a cuestionar, porque el anhelo de nosotros como hijos de Dios debería ser de que Cristo vuelva. Siempre hemos hablado de este lugar, y estamos todos esperando y predicamos y nos animamos unos a otros que Cristo va a volver, que vamos a ir a una morada eterna. Pero lo que estaba pasando en mi vida en ese momento fue de cómo me encontraba. ¿Estaba preparado para que el Señor me llevara? ¿Para irme con Él? Y empezaron a pasar un sinfín de cosas, mis queridos hermanos. Resulta que el día anterior habíamos llegado muy tarde a la casa. Demasiado tarde. Cosa que fuimos, era muy pasado ya la medianoche. Entre que llegamos a la casa, ¿cierto? Y uno termina de hacer ciertas cosas. Nos acostamos y me puse a dormir. No oré. Al día siguiente nos levantamos temprano, un poco atrasado para ir al congreso. Me fui. Tampoco me presenté delante del Señor, no presenté a mi familia, no presenté nada. Y me encuentro con esta escena. Entrando al congreso. Qué tremendo, hermano. Dios va a venir. Dios va a venir. Es una realidad. Es una promesa bíblica, y Él vendrá por su pueblo. Pero nosotros, ¿cómo estamos, mis queridos hermanos? Fue tanto el temor que tuve, se los comento simplemente porque ya últimamente sufro igual del mal del predicador, que cuando veo el tiempo se ha pasado demasiado. Que hoy día en la mañana estaba esperando para orar. Desperté orando, mis queridos hermanos. Desperté orando en la mañana. Estaba esperando también el link de la oración, no llegaba. Yo decía: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor vino, realmente me quedé. Pero mis queridos hermanos, qué importante es tener una comunión con el Señor. Qué importante es entender de que cuando Dios nos llama a estar vigilando, expectante, a estar realmente en una comunión con Él en todo instante, debe ser así. Debe ser así. Porque otra frase que reforzó lo mismo que hablábamos, que le estaba diciendo, es que qué fácil es levantar nuestras manos y adorar a un Dios que está en los cielos, pero qué difícil es imitar a un Dios que se hizo hombre y nos enseñó cómo orar. Nos enseñó cómo debe ser nuestra relación, cómo debe ser nuestra actitud, cómo debemos buscarle. Así que no tenemos mayor excusa. Vamos a orar para poder exhortar su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, nos presentamos delante de ti en este momento, Señor. Vamos a
exhortar tu palabra, Señor, el mensaje que tú tienes para todos nosotros en esta mañana, Dios. Padre amado, pedimos que tu bendición, Señor, esté con nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con cada uno de nosotros, Señor. Mis hermanos que estarán oyendo, que sus oídos puedan estar atentos, Señor. Que no hayan distractores en este momento, sino que simplemente seas tú y nosotros, Dios, en este momento, Dios amado. Lo mismo te presento mi vida, Señor, que todo lo que yo pueda decir simplemente sea dirigido por tu Espíritu Santo. No haya ni una gota de humanidad, ni que yo le pueda colocar algo que no es, Señor. Simplemente presentamos todo porque para ti es la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a leer los primeros versículos que dicen así. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús contestó: Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Hasta ahí. Después vamos a continuar. Si se recuerdan, quedamos en la exhortación anterior. Una de las cosas que me quedó bien marcada fue de que los fariseos, ¿cierto? Y los maestros de la ley, de cierta manera se estaban burlando un poco del Señor. ¿Se recuerdan, cierto? Que decían que Él sanaba en el nombre del Dios de las moscas. ¿Se recuerdan? Entonces esa era un poco la actitud que había pasado. Y esa es la escena. Ahí estamos. En ese tiempo estamos. En esa línea de tiempo nos estamos moviendo ahora. Y resulta que estos mismos fariseos, estos mismos maestros, intentando de un poco seguir desacreditando a Dios, Jesucristo en este caso, les dicen: danos una señal. Mis queridos hermanos, lo primero que podemos ver en esta historia, por lo menos en este pasaje, es quiénes piden señales a Dios. ¿Quiénes son los que le dicen: Señor, para creer en ti necesito que tú hagas esto? Señor, para poder seguirte yo necesito que tú ordenes esto. Esa actitud la tienen los fariseos y falsos maestros, quienes no creyeron en Jesucristo, no creyeron a quien tenían enfrente y seguían desacreditando e intentando, ¿cierto?, buscar de alguna forma decir de que Jesús no era el Hijo de Dios. Hoy, en este tiempo, nosotros debemos cuidarnos de esas actitudes, mis queridos hermanos, que no deben ser en nuestras vidas. Nosotros no debemos jugar con Dios de esta manera. Señor, si tú sanas a mi familia, si tú me das una mejor condición económica, si tú me das una casa más grande y un auto nuevo, Señor, yo te voy a seguir. No. No es así como dice el hermano. No es así. Porque esas son actitudes de personas incrédulas, de personas de que no reconocen a Jesús como Hijo de Dios. Y el no reconocer a Jesús como Hijo de Dios trae adherido de no creer en el plan de salvación de Dios Padre. Entonces, es un poco complejo. Y tenemos a estas personas, ¿cierto?, ahí cuestionando a Jesús enfrente. Cosa que la respuesta de él le dice: esta generación malvada y adúltera pide señales. ¿Por qué se refiere así? Un poco le está indicando justamente, y el pasaje nos está mostrando cómo se refería Jesús a ellos, porque finalmente los fariseos se jactaban simplemente del conocimiento, simplemente de leer la palabra, de respetarla como tal, pero las intenciones del corazón, lo que estaba en sus mentes, era otra, completamente lejana a Dios. Y eso es lo que está diciendo Jesús con estas frases.
Muchas veces nosotros podemos caer en la misma actitud. Saber quién es Jesús. Podemos leer la palabra. Podemos asistir regularmente a un culto. A los varones el otro día estábamos estudiando otro tema y veíamos, por ejemplo, que podemos rodearnos de cristianos. Rodearnos de cristianos. Toda nuestra vida. Pero eso no nos hace cristianos. Leer la palabra no nos hace hijo de Dios. Nos da la instrucción de cómo seguir. Entendemos y tenemos la voz del Señor para nuestras vidas. Pero Dios nos invita a un paso más allá. Nos invita a creer que lo que dice aquí es real. A creer en lo que no vemos. Y a practicar desde el corazón nuestro amor por Dios. Entonces Jesús le dice a estos fariseos: señal no será dada, sino la de Jonás. Vamos a dejar congelada esta escena. Tenemos a Jesús con los fariseos, le dice Jonás. Ahora nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Jonás, profeta del Señor, ¿cierto? Que él le dice: anda a Nínive a predicar, que se arrepientan. Y Jonás, como ya la mayoría lo sabemos, él ¿qué dijo? No voy a ir. Muy por el contrario, dice la palabra que desciende a Jope, ¿cierto? Toma un barco y se va en la dirección opuesta hacia donde Dios lo estaba enviando. Nínive. ¿Quiénes eran los ninivitas? Era una capital, mis queridos hermanos, pero la fama de este pueblo era horrible, tremenda, despiadados, conflictivos. La fama no era la mejor. Y Jonás toma la dirección opuesta, porque no quería obedecer al Señor. Sin embargo, la historia nos muestra, ¿cierto?, que está en una embarcación, ¿cierto? Y empieza una tempestad, ahí los marineros empiezan a tirar las cosas al mar para liberar un poco de peso, pero esto seguía, a lo que baja el capitán y se encuentra con Jonás durmiendo, plácidamente. Finalmente, el relato bíblico nos dice de que echan suerte, ¿cierto? Y se dan cuenta de que es Jonás quien estaba desobedeciendo a Dios, y lo que estaba sucediendo era producto de la desobediencia de Jonás. Y Jonás simplemente le dice: bueno, láncenme al mar y la tempestad se va a calmar. Y resulta, mis queridos hermanos, que esto se ejecuta. Jonás cae al mar. Luego en los capítulos, ¿cierto?, en el propio libro, nos muestra de que un gran pez, ¿cierto?, lo toma. No nos da la especificación técnica de cuál era, porque no es relevante, pero Dios tenía ya destinado un pez. Jonás hizo una oración, se arrepintió. Finalmente el pez lo llevó a la orilla y Jonás terminó yendo a predicar. Cuando predica, y esto es un dato tremendo, mis queridos hermanos, que muchas veces pasamos por alto, la Biblia nos regala el mayor avivamiento, mis queridos hermanos, de una ciudad. Tenemos un relato porque al escuchar la predicación de Jonás, el mensaje que llevaba de parte de Dios, el relato nos dice que toda la ciudad se arrepintió. Desde el rey hasta el último. Incluso los animales se abstuvieron de comer. En ayuno, en arrepentimiento. En muestra de que habían entendido qué es lo que Dios quería hacer con ellos. Sin embargo, sintieron el temor de Dios y se arrepintieron. ¿Y qué sucede? Dios les perdona. El juicio que había sobre ellos, Dios les perdona. Lo que nos muestra, mis queridos hermanos, que cuando muchas veces hablamos de que debemos avivarnos, lo primero que debe haber en nuestra vida es arrepentimiento. Desde ahí parte todo, de reconocer que somos pecadores, de reconocer
que Dios tiene la autoridad, mis queridos hermanos, sobre nuestras vidas. Y no es nuestra voluntad y lo que nosotros queremos. Por eso este pasaje tiene este orden. Porque nosotros debemos arrepentirnos y entender cuál es la voluntad del Señor, dejando de lado nuestra voluntad, porque así no vamos a caer en estas cosas que estaban haciendo los fariseos de pedirle señales a Dios, sino que es entender su mensaje. Fíjense que más adelante hay otra escena que nos regala este pasaje. Dice, para continuar con la lectura: los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. La reina del sur, mis queridos hermanos, era la reina de Sabá y era una gobernante, ¿cierto?, de ese reinado. Esto lo encontramos en Reyes. En el libro de Reyes encontramos esta historia. Resulta que la reina vino, ¿cierto?, a escuchar la sabiduría de Salomón, a lo que se rindió, a lo que escuchó. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo Jesús con los fariseos que tiene enfrente? Le está mostrando que un extranjero pudo viajar para escuchar sabiduría, palabra del Señor. Había hambre de una persona de poder entender, escuchar y comprender. No importaba la distancia, pero había ido. Y ahí ya tenemos dos cosas que el Señor le estaba diciendo a los fariseos. Finalmente, no era que Él no le estuviera dando las señales. Lo que Él estaba haciendo, Jesús, no le estaba dando las señales que le estaban pidiendo para caer en su juego, sino de que Él estaba ratificando. Porque imagínense lo que sucede aquí. Jesús estaba ratificando que lo que estaba escrito y ya había sido acontecido en el Antiguo Testamento era una realidad. Jesús está acreditando que lo que dice el libro de Jonás es cierto, sucedió y es así. Lo mismo con este pasaje. Entonces, Jesús está en esta dinámica con los fariseos. Y fíjese lo que continúa desde el versículo 43 al 45. Dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso. Sin encontrarlo, entonces dice: volveré a mi casa donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que la inicial. Así le pasará también a esta generación malvada. Aquí ya vamos en otra historia. Y en otra parte de la historia que también representa la vida de un cristiano. Cuando Dios llega a nuestras vidas, el Espíritu Santo nos convence, ¿cierto?, en arrepentimiento. Desde ese momento en adelante, el Espíritu Santo comienza a ordenar nuestra vida, ¿cierto? Hay cosas que van sucediendo, que van cambiando. Muchas veces van cambiando actitudes, formas de hablar, pensamientos y cosas prácticas. Cosas como economía, mayordomía, ¿cierto? Y eso va haciendo un trabajo. Va limpiando nuestro corazón. Con el tiempo vamos entendiendo que nosotros no podemos sentir quizás odio. Que en nosotros ya no debe estar, por ejemplo, que cuando tenemos una persona enfrente, de ir y querer golpear por un tema X. De que cuando alguien se nos atraviesa y vamos manejando, en vez de tocar la bocina, agarro firme el volante y no sale nada desde mi boca hacia afuera. Cosas prácticas, mis queridos hermanos. Y cosas que no deberían estar en nosotros, como mentir. Y aún así, muchas veces seguimos y no nos arrepentimos. El otro día también con los varones hablábamos un tema. Son profundos los estudios con los varones, hermanos, ¿sí o no? Nos vamos bien, porque mirábamos que hablamos de no mentir. Mire, dábamos un ejemplo, pero nos golpeó, yo creo que a todos. En 5 minutos llego. Voy en camino.
Guárdame que llego más tarde. ¿Sí o no, hermano Renato? Guárdame que llego más tarde. Hermano, nos puede sonar irrisorio, ¿cierto? Todo lo que sucede. Pero si nos damos cuenta, en el fondo, mentimos. ¿A dónde quiero llegar? Quiero hacer un paréntesis simplemente porque si no me voy a desviar mucho. Mentimos, pero no lo normalizamos tanto que nos pedimos perdón por eso. Lo normalizamos tanto y hay cosas que van pasando en nuestras vidas que la normalizamos tanto que pasan por alto, omitimos. Pedimos perdón por otras cosas, pero nos damos cuenta que durante el día, si empezamos a sumar, es tremendo. Mis queridos hermanos, si hay algo que yo lo digo constantemente, es que un día se lo comentaba al pastor. El pastor le decía, mientras más sigo estudiando y aprendiendo, me di cuenta cuán cada vez estoy más lejos de ser el varón perfecto hacia donde nos quiere llevar el Señor. Entonces, cierro el paréntesis para no dejar ese tema inconcluso. Dios ordena nuestras vidas, pero hay un peligro, porque su casa queda limpia, ordenada, pero resulta que cuando está en esta condición y nosotros determinamos empezar a desobedecer a Dios, empieza a entrar la pereza en nuestras vidas. Empezamos a dejar de relacionarnos con Dios. Nuestra casa empieza a quedar vacía. Nuestra casa está limpia, ordenadita, pero no hay habitante. ¿Y qué sucede cuando pasa eso? La palabra nos dice que cuando son expulsados los demonios de nuestras vidas, porque realmente los hay, va a buscar dónde habitar. El que se sentía dueño de nuestras vidas va a buscar dónde habitar, no lo encuentra y decide volver a su hogar. Como está el Espíritu Santo en una relación activa para quienes buscan al Señor, para quienes se relacionan con Él, no puede entrar y no va a poder entrar. Entonces empieza desde afuera. Mis queridos hermanos, a quienes luchan con ciertas cosas. Por ejemplo, voy a ocupar ejemplos extremos. Si alguien fuma y Dios le dice, ¿sabe qué? No debe fumar. Después de ese encuentro con Dios en adelante, no es que nunca más no se va a encontrar con un cigarro. No es que nadie más no le va a ofrecer un cigarro. Lo mismo que con el alcohol. Si alguien tenía problemas con el alcohol, no es que el día de mañana, después de ese encuentro, nunca más se va a encontrar con el alcohol. Ahí va a estar el enemigo, ofreciéndole, tirándole, dándole. Pero cuando está habitando en su casa el Espíritu de Dios, lo capacita con poder para resistir y decir no. Pero la misma situación, cuando nosotros dejamos nuestra casa vacía al no relacionarnos con Dios, el Espíritu puede entrar. Y ahí es donde uno cae. Y aquellos quienes hemos caído sabemos que es así. Y resulta que la palabra dice que más encima el dueño de casa, voy a parafrasear, no está solo, viene con 7 más, 8 habitantes. Mis queridos hermanos, la caída después de conocer a Dios y darle espacio al enemigo es peor todavía. Aquellos quienes Dios sacó de un lado, los restaura, se alejan y después le dan paso al enemigo, mis queridos hermanos, la caída es peor, se vuelven peor. Aquellos que simplemente tomaban una cerveza para compartir, después están hundidos en el alcohol. Aquellos quienes simplemente fumaban un cigarro, después las drogas los toman y los dejan presos y no los quieren soltar. Aquellos quienes se desarrollaban de una cierta manera que Dios después transforma, mis queridos hermanos, después viene la depresión, viene la angustia y viene una vida miserable. Eso es lo que sucede cuando no nos relacionamos con Dios. Aquellos quienes hemos aceptado a Dios como nuestro Señor y Salvador. Entonces el primer consejo que le puedo dar en esta mañana, es que cuide su relación con Dios. No deje que su casa esté sola.
No descuide la casa, mis queridos hermanos. Es su responsabilidad de que el Espíritu Santo esté habitando día tras día en su corazón. Y ahora, cuando hicimos la lectura, parece que dejamos puntos en el aire, que pasé muy rápido, pero estaba cuando le pedí a Dios que me dijera cómo poder hilar este mensaje, ya que tenía 3 parábolas o tenía 2 mensajes, dependiendo la lectura bíblica. Fíjense, mis queridos hermanos, que cuando volvemos a Jonás, nos damos cuenta que aquellos que quieren desobedecer a Dios, el enemigo tiene siempre un barco dispuesto para que usted arranque. ¡Qué tremendo! Cuando queremos desobedecer a Dios, mis queridos hermanos, y cuando está en nosotros desobedecer a Dios, el enemigo tiene un barco dispuesto para llevarlo en sentido contrario a donde el Señor lo está mandando. Hay excusas, mis queridos hermanos, y las excusas están en nosotros. Es que hoy día hace frío, es que hoy día tengo sueño, oro después. Y yo creo que esa es la más recurrente. Mira. Oro después. Y ese después se convierten en días, meses, y después lo tienen un domingo en su casa sin mayor remordimiento, sin querer buscar al Señor. Entonces ya nos damos cuenta que alejarnos de Dios, las consecuencias que tiene, que si queremos desobedecer a Dios, porque está en nosotros, el enemigo también nos va a tener los medios disponibles. Algunos muy placenteros, mis queridos hermanos. En ese viaje y en esa barca a la que usted se va a montar, créame que lo va a disfrutar de una manera tremenda. Pero no hay lugar donde usted se pueda escapar del Señor. No hay lugar donde la presencia de Dios no pueda llegar. No hay lugar en donde usted se pueda esconder, aunque sea abajo de un barco, simplemente porque Dios no nos ve. Hasta ahí va a llegar el Señor. Escóndase donde quiera, el Señor va a llegar. Salga de este templo, vaya al cerro, Dios lo va a encontrar. No venga más a esta iglesia, Dios va a poner a las personas para buscarle, para recordarle. Porque cuando, por ejemplo, en mi caso, nos alejamos y nosotros no queríamos saber nada con nadie, Dios llevó gente a la casa, mis queridos hermanos, a increparlo y a decirlo, el Señor dice esto. Pero sin embargo, esperamos que Dios retraiga su protección. Porque eso es lo que vemos a través de la palabra. Siempre decimos que el Señor es malo, que el Señor castiga. ¿Sabes lo que hace Dios cuando aquellos que desobedecen simplemente ya no quieren nada con Él? Él retrae su protección. Y es ahí cuando nos volvemos vulnerables. Es ahí cuando vemos realmente que Dios sí estaba obrando en nuestras vidas. Que a pesar de que le fallábamos día tras día, Él seguía bendiciendo, cuidando, esperando a que nos dignáramos simplemente a dirigirnos a Él. Fíjense también lo que sucede. Nínive, mis queridos hermanos, bastó una sola predicación del Señor. Jonás cumplió con lo que Dios estaba mandando. Hubo un servicio, una predicación y una ciudad entera se arrepintió. ¿Va dimensionando lo que sucedería si alguien en esta mañana, uno solo de nosotros se arrepintiera? ¿Qué sucedería si todos nosotros que estamos en este lugar nos arrepintiéramos de nuestras faltas, nuestros pecados que seguimos teniendo ahí? Si esta población se arrepintiera completamente, si esta ciudad y este país nos rindiéramos delante del Señor, lo que Dios podría hacer. Pero sin embargo, somos nosotros quienes no nos acercamos al Señor. Hermanos, ¿cuántos servicios ha asistido? ¿Cuántas predicaciones ha escuchado? ¿Cuántas veces ha arrepentido? Y arrepentirse, mis queridos hermanos, no tiene que ver con que yo fallo, vengo, Señor, me arrepiento, me voy de aquí, salgo del templo, prendo mi cigarro, total, después vengo el próximo culto, Señor, me arrepiento porque no puedo dejar y después vengo. No, mis queridos hermanos, el arrepentimiento tiene que ver con que, Señor, reconozco que te fallé, Dios me perdona y no vuelvo atrás.
La actitud de esa persona es que cuando falla de nuevo, Señor, ¿qué hice? ¿Cuánto más necesitamos nosotros, hermano? ¿Cuántas predicaciones más necesitamos para cambiar lo que Dios nos haya hablado tanto tiempo? Cada uno de ustedes sabe. Yo no les puedo dar ejemplo. Cada uno de ustedes sabe en qué está fallando. ¿Qué es lo que Dios le ha instado durante todo este último tiempo? Nosotros, mis queridos hermanos, hoy día tenemos otro escenario. Porque los fariseos, quienes estaban escuchando este mensaje de Jesús, ya que no lo reconocían y buscaban desacreditarlo, jamás dimensionaron que el que tenían delante sí era el Hijo de Dios. Y resulta que la palabra y el mensaje para nosotros hoy, en esta mañana, nos dice que si en Nínive Jonás, que era un profeta de Dios, obedeció la palabra y la ciudad entera se arrepintió, mis queridos hermanos, hoy nosotros tenemos al Hijo de Dios, que es mayor que Jonás. Que es mayor que Jonás, mis queridos hermanos, que a nosotros nos guía, nos habla, nos deja este pasaje. Que así como la reina del sur fue en busca de sabiduría, donde Salomón, hoy quien nos da sabiduría es mayor que Salomón. Entonces, ¿seguiremos fallando? ¿Seguiremos fallando? ¿Nos arrepentiremos, mis queridos hermanos? Hoy Dios nos da esa oportunidad. Hoy Dios nos da esa oportunidad, mis queridos hermanos, porque como lo dice su palabra, quien hoy día intercede por nosotros es Jesús, uno mayor que todos, mis queridos hermanos. Lo que pasa es que nosotros olvidamos y obviamos el precio que tuvo que pagar Jesús. Despreciamos la gracia. Nosotros desvalorizamos el sacrificio. Sin embargo, continuamos con nuestras actitudes de desobediencia, de errores. Nos seguimos equivocando, normalizamos ciertas cosas como lo hemos decidido. Y mis queridos hermanos, se nos olvida la figura de que Jesucristo está intercediendo entre el Padre y nosotros, abogando por nosotros. Esperemos un poco más. Se va a arrepentir. Va a llegar. Va a cambiar. Pero no nos podemos pasar, mis queridos hermanos, toda la vida simplemente en esto. Una predicación bastó para que una ciudad entera, incluyendo animales, sintieran temor de Dios. Mis queridos hermanos, no me voy a extender más. Le voy a pedir a mi hermano Jan, ¿cierto?, que nos acompañe con una alabanza. Yo les quiero dejar este mensaje y esta reflexión. Si alguien necesita que podamos ayudarle a orar, pueda pasar a este lugar, mis queridos hermanos. Mientras suena la alabanza, ríndase a Dios, converse con Él. Es la instancia que nos da. Mañana no lo sabemos. Lo que sucedió ayer ya pasó. Pero sin embargo, hoy tenemos una oportunidad de reconciliarnos con Dios.